Bueno, es importante saber en dónde estamos parados después de la aprobación de la supremacía constitucional. Se prevé que pase sin dificultades tanto en comisiones de diputados como eventualmente en el pleno de la Cámara de Diputados. La presidenta Sheinbaum está haciendo su tarea, está diciendo que ya somos los medios los que estamos poniendo digamos, adjetivos en torno a la reforma, que ahí están los sectores conservadores, pero a mí sí me gustaría tratar de entender, y creo que es muy importante que todos entendamos en dónde estamos parados con la aprobación de esta reforma, cómo nos deja en términos de derechos a los ciudadanos mexicanos, a todos los ciudadanos mexicanos con respecto a lo que teníamos antes, y por eso esta tarde yo le agradezco muchísimo la plática a Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Me da gusto platicar siempre contigo, Javier Martín. Hola, ¿qué tal, Ana Francisca? Como siempre, un gustazo también. Pues tu lectura de la supremacía constitucional, porque creo que es muy confuso para la gente estar escuchando, por un lado, la versión del oficialismo diciendo que esto ya existía y que no es un cambio sustantivo, y por otro lado, la versión de la oposición y de algunos líderes de opinión diciendo que eso es un cambio fundamental en el arreglo democrático, digamos, de los fundamentos de la República Mexicana. Pues mira, Ana Francisca, yo lo que te diría es, creo que hay que decirlo con claridad. No es un cambio menor, ¿no? Y no es un cambio menor que están tratando no solo de elevar, sino de expandir una restricción que efectivamente hoy está en la ley, pero que es muy discutible, ¿no? Y mira, si quieres, déjame doy algo de contexto. A ver, venga. Durante muchísimos años, ¿no? En la era del régimen priista, hubo una posición dominante que sostenía básicamente que el poder reformador de la Constitución, o sea, es decir, que cuando el Senado, la Cámara de Diputados, la mayoría de los congresos locales se ponía de acuerdo, podía elevar a la Constitución lo que fuera, ¿no? Podían ser las medidas más restrictivas, violatorias de derechos fundamentales, es decir, ¿no? Y tampoco hay que hacer ninguna especulación académica. En la Constitución tenemos una enorme cantidad de normas que son abiertamente violatorias de derechos humanos. Ahí está el arraigo, ahí está la prisión preventiva oficiosa, ahí están ahora los jueces sin rostros derivados de la reforma que se acaba de aprobar, ¿no? Y esa ha sido la posición pues dominante, yo te diría, en ciertos sectores, ¿no? Jurídicos, yo te diría, esa es la posición conservadora, pero también habría que decirlo que hay un pequeño gran detalle, y ese pequeño gran detalle es una importantísima reforma que se hace en el año de 2011 en materia de derechos humanos, Ana Francisca, sí, y que establece, yo te diría, dos reglas, dos disposiciones que son fundamentales. La primera es que en la Constitución mexicana, por mandato del artículo 1, ya están incorporadas todas las normas de derechos humanos que estén contempladas en alguno de los muchísimos tratados internacionales que ha celebrado México. Esas normas hoy en día ya son Constitución, ya son derecho positivo, y eso nadie lo puede negar. Y segundo, el propio artículo 1 de la Constitución tiene un principio que las personas abogadas llamamos pro persona o principio de favorecer a las personas, y que dice que cuando se trate de derechos humanos hay que favorecer siempre la protección más amplia. Como se ha interpretado en México y el mundo este principio, Ana Francisca, el principio tiene una vertiente o una derivación que permite resolver conflictos cuando la Constitución dice una cosa y los tratados internacionales dicen otra cosa, ¿no? Es el mecanismo que algunas ministras, ministros, algunos juzgadores federales han dicho podemos utilizar, por ejemplo, para ver qué hacemos con la prisión preventiva oficiosa, que está contemplada en la Constitución en el artículo 19, sí, pero que entra en tensión con normas de derechos humanos, con interpretaciones que ha hecho la Corte Interamericana. ¿Y cuál es el tema con esta iniciativa que se propone? Pues que por un lado intentaba reformar, eso ya no quedó, pero el artículo 1 constitucional, para dejar en claro, pues, que norma constitucional siempre prevalece sobre los derechos humanos. Oye, no importa que tengas una restricción brutal
en la Constitución, eso siempre va a estar por encima de los tratados internacionales. Yo creo que eso era una abierta contradicción y un debilitamiento precisamente de este principio pro persona. Y la otra cosa, que es lo que sí se termina aprobando, sí, Ana Francisca, son cambios para cerrar las vías y para limitar la protección, ¿no? Si se llega a aprobar esta reforma, ¿no? Lo que pretende el oficialismo es que ni por amparos, ni por acciones, ni por controversias constitucionales, la ciudadanía o quienes pueden presentar otros medios de defensa puedan impugnar una reforma constitucional que es violatoria de derechos humanos, ¿no? Entonces, cuando se dice, oigan, pero es que podrían establecer la pena de muerte otra vez, pues sí, ¿no? O sea, digamos, si se llegara a aprobar esta reforma en principio, pues ya no habría manera de controvertir esa reforma. Si se estableciera la restricción que tú quieras, tampoco, entonces podremos impugnar la reforma. Entonces, yo te diría, es una reforma que va mucho más allá del caso concreto inmediato que se quiere resolver, que es el tema de la reforma judicial. Morena y aliados no quieren que esa reforma se invalide, inaplique o se reinterprete en un sentido contrario a lo que ellos buscan, y la solución pues sí fue sacar la motosierra en el sentido de que se está limitando de manera muy significativa la procedencia de amparos, controversias y acciones en contra de reformas constitucionales que puedan ser abiertamente violatorias de derechos humanos. Pero aquí la pregunta entonces, la reforma al Poder Judicial pues ya pasó, ¿no? O sea, no podrías aprobar ahora esto y pensar que se va a aplicar retroactivamente algo que ya sucedió, ¿o sí? Pues mira, yo te diría, en principio, yo creo que no, es decir, otra de las garantías más importantes que tenemos, no solo en México, sino en el mundo, es la prohibición de leyes retroactivas que afecten derechos. Y pues aquí, sí, ¿no? Pues evidentemente, hombre, ya se aprobó esa reforma judicial hoy ya está impugnada, se tendría que resolver entonces a partir de los principios y pues reglas con que las reglas vigentes en el momento de la impugnación. Exactamente. Claro. Ajá. Porque si no, estaríamos, o sea, lo que traía la propuesta original, por lo menos en el artículo transitorio, era decir, no, y todas las impugnaciones que estén en curso se desechan. Yo diría, bueno, eso además viola la separación de poderes, Ana Francisca, porque aquí es como si el poder legislativo se metiera a sustituir al poder judicial o se metiera a la cancha del poder judicial y dijera, yo ya te voy diciendo cómo se resuelven estas impugnaciones, ¿no? Entonces, yo te diría, en sentido estricto, tiene el mismo problema. Yo creo que esta reforma también podría ser eventualmente combatida, pero claro, ahí hay dos posturas. Hay una postura que es la conservadora, que es la que defiende la presidenta Sheinbaum y Morena, que dicen en el momento que una norma es constitución, no se toca, y luego hay otra postura mucho más progresista, mucho más garantista, mucho más protectora de los derechos fundamentales, que dice el poder de reforma no es ilimitado y dentro de esos límites está precisamente, creo yo, la protección de los derechos humanos, especialmente cuando son violaciones tan flagrantes como las que estamos viendo en ambos casos, tanto en la reforma judicial que ya se aprobó, como en esta contrarreforma de derechos humanos que todavía está en curso, ¿no? Entonces, pues estamos parados en un lugar muy delicado. Es una crisis, para entender los términos que están ahí, ¿no? Y que se intercambian, me parece muy a la ligera, pero de repente quizá no. ¿Estamos en una crisis constitucional, Javier Martín? Mira, yo creo que sí, Ana Francisca. Es decir, estamos ya en un estado de cosas donde no es que se haya violado una suspensión dictada por un juez de distrito o si haya dudas sobre si la presidenta está acatando o no acatando. Es decir, yo creo que no estamos en un escenario donde hay violaciones aisladas. Yo lo que veo es, una reforma que es profundamente regresiva, que viola derechos fundamentales, que afecta a muchísimas personas. Creo que con todo el derecho del mundo, una enorme cantidad de actores afectados ha intentado las vías que contempla la propia Constitución y la ley, y lo que estamos viendo ya de manera sistemática es un incumplimiento de esas determinaciones por el Legislativo, por el Ejecutivo, por el Consejo de la Judicatura Federal
y estamos a un pasito que el Instituto Nacional Electoral también se pase por el arco del triunfo decenas, si no es que centenas, de suspensiones. Por si fuera poco, Ana Francisca, hay una amenaza que a veces es abierta y a veces es un poco más velada, donde los actores políticos están diciendo, si viene una decisión contraria de la Suprema Corte de Justicia, no le vamos a hacer caso, ¿no? Ujú. Y yo sí creo que si llegamos, no sabemos cómo va a resolver la Corte, yo creo que esa es una incógnita y nadie sabe en este momento cuál va a ser la posición de las y los ministros. Ni Pero si cuándo viene se va a una, dar, ¿no? Perdón, no sabemos ni cuál va a ser la posición ni cuándo se va a dar. Asumimos que va a ser pronto, porque pues evidentemente es una situación delicada y me parece muy insostenible en términos, pero no sabemos cuándo va a suceder. claro, a ver, no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni por qué vía, porque además acá se han presentado impugnaciones por todos lados, o sea, Ujú. están estas consultas que han dado mucho de qué hablar, están también las acciones de inconstitucionalidad que ya presentaron los partidos, están controversias constitucionales que se han presentado, y están todos estos amparos que en este momento están en tribunales inferiores, pero que eventualmente podrían atraerse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en un escenario, Ana Francisca, donde la Corte dicta una sentencia y los poderes políticos no acatan, yo creo que no hay otra manera de describir la situación que el de una franca crisis constitucional derivada por un incumplimiento sistemático de resoluciones judiciales en el que desgraciadamente pues ahí ya estamos, ¿no? Ujú. ¿Y qué pasa ahí, Javier Martín? O sea, ¿cuál es la consecuencia? No hay consecuencias. Pues, pues yo creo que la consecuencia es que pasamos de un estado de derecho a un estado de hecho, Ana Francisca, ¿no? Ujú. A un estado de cosas donde la Constitución deja de ser norma, donde lo que rige no es el derecho, sino la fuerza política. Y claro, ahí el mensaje es durísimo, ¿no? Porque lo que Pues está sí. diciendo Morena y aliados es, nosotros vamos a cumplir con las sentencias que nos gustan y no vamos a cumplir con las que no nos gustan. Ya. Y pues bueno, eso es un mensaje para todos los actores del sistema, ¿no? Que hay que decir, es un sistema plural, ¿no? O sea, yo hablaba hace ratito de México es una democracia representativa. Y claro, hay mayorías y la mayoría tiene legitimidad en sus acciones, pero en una democracia se protegen los derechos de las minorías a disentir. Y ese derecho es el que estaría siendo trastocado gravemente, si no quedado una estocada mortal, digo, no sé, ¿no? Y a ver, yo te diría, es una democracia representativa en términos constitucionales y política y electoralmente la sociedad mexicana es diversa, Ana Francisca. O sea, Pues sí. es decir, Morena y aliados ganaron con el 54% de los votos la elección de la Cámara de Diputados. Nadie les disputa que ganaron. Eso es un poco más de la mitad. Hay otro 46% de las personas que acudieron a las urnas que no simpatizan Ya. y ahora pretenden hablar en nombre del pueblo como si fuera un sujeto monolítico y como si no se tuvieran Ya. que respetar los derechos de todos y de todas, como bien dices, ¿no? Bueno, pues estamos en esto. Javier Martín, gracias como siempre por ayudarnos a entender estos temas que a veces son muy complejos para todos nosotros que no somos abogados y estamos en comunicación. Será interesante pues observar lo que pasa en los siguientes días. Gracias. No, hombre, al contrario, Ana Francisca, un abrazo muy fuerte. Un abrazo de vuelta. ¿Y saben qué? Me parece muy lamentable, la verdad, muy lamentable, que la presidenta Sheinbaum repita la narrativa del expresidente López Obrador con respecto a los medios. Porque pasamos 6 años en donde cualquier opinión que emitiéramos en contrario de lo que sucedía, cualquier opinión, cualquier entrevista que hiciéramos en contrario de lo que decía el oficialismo era visto como un ataque, como si fuera un ataque personal, ¿no? No un punto de vista, no un argumento, no una razón para poder construir diálogos y construir puentes y debatir, digamos, en términos democráticos como pues tendría que suceder. Es otra vez regresar al tema de si dices algo que a mí no me gusta, si dices algo que está en contra mía, es porque tienes un interés ahí, ¿no? Tienes un interés mezquino además, ¿no? Un interés de que le vaya mal a México, ¿no? Un interés de que le vaya mal al pueblo. Y por lo pronto y por lo que toca este espacio, nada más alejado de la realidad. Pero sí es verdaderamente frustrante
que se repitan las mismas mentiras con respecto a la intención de los medios de comunicación. Para empezar, ponernos a todos en el mismo cajón. De entrada, ponernos a todos en el mismo cajón. Y en segunda, señalarnos a los periodistas como si fuéramos los enemigos. No somos los enemigos. Y francamente es agotador y mentiroso señalarnos y ponernos a todos en esa canasta, porque no estamos en esa canasta. El papel de los medios de comunicación es ese, y tendríamos que estar construyendo puentes y diálogo para poder salir de muchísimas contradicciones y muchísimos conflictos que ahí están en el país. Desafortunadamente, señalar desde la silla presidencial no es una manera para construir esos diálogos y esos puentes. El tiempo dirá.